Tenía la extraña sensación de que una fuerza irresistible me impulsaba a seguir adelante, como lo demuestra el hecho de que superase mi temor. Ninguna motivación racional podría haberme incitado a seguir adelante después de aquella horrenda sospecha de las huellas y los progresivos recuerdos que la misma había despertado en mi mente. Sin embargo, aún temblando de miedo, mi mano derecha seguía moviéndose rítmicamente, en su impaciencia por abrir la cerradura que esperaba encontrar. Antes de darme cuenta de lo que hacía, dejé atrás el montón de estuches recientemente caídos y eché a correr de puntillas por los pasadizos cubiertos de polvo completamente intacto hacia un punto que parecía conocer morbosa tremendamente bien. Mi mente se hacía preguntas cuyo origen y pertinencia apenas empezaba a adivinar. ¿Podría llegar un cuerpo humano a la estantería? ¿Podría mi mano humana superar todos los movimientos, recordados de hacía eones, necesarios para abrir la cerradura? ¿Estaría la cerradura en buen estado y funcionaría? ¿Qué haría yo? ¿Qué me atrevería a hacer con lo que, ahora empezaba a darme cuenta, esperaba y a la vez temía encontrar? Hallaría la prueba de que todo era abrumadora y enloquecedoramente cierto, de que existía algo que rebasaba los límites de la razón, o descubriría que no era más que un sueño. Cuando me quise dar cuenta, había dejado de correr de puntillas y estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente una fila de estanterías con los consabidos jeroglíficos exasperantes. Estaban en un estado de conservación casi perfecto, y solamente 3 de las puertas en las inmediaciones habían sido abiertas de golpe. La impresión que me produjeron aquellas estanterías es imposible de describir. Tan insistente era la sensación de que las conocía de mucho antes. Miré hacia arriba, a una fila próxima al techo y completamente fuera de mi alcance, y pensé cuál sería la mejor manera de subir hasta allí. Una puerta a 4 baldas del suelo que estaba abierta podría servirme de ayuda, y las cerraduras de las puertas cerradas brindaban posibles apoyos para manos y pies. Sostendría la linterna entre los dientes, como había hecho ya en otros lugares, cuando necesitara ambas manos. Sobre todo, no debía hacer ruido. Lo más difícil sería bajar el objeto que quería trasladar, pero probablemente podría engancharlo por el cierre al cuello de mi chaqueta y echármelo a la espalda como si fuera una mochila. De nuevo me pregunté si la cerradura estaría estropeada. No tenía la menor duda de que podría repetir cada uno de los movimientos necesarios que me eran tan familiares, pero esperaba que no chirriara o crujiera, y que mi mano pudiera proceder adecuadamente. Mientras pensaba en todas esas cosas, me había metido la linterna en la boca y había empezado a trepar. Los salientes de las cerraduras me ofrecieron pocos apoyos, pero como había esperado, el estante abierto me sirvió de mucha ayuda. Utilicé en mi ascenso tanto la puerta de vaivén como el canto de la rendija, y me las arreglé para no hacer ningún ruido fuerte. Manteniéndome en equilibrio sobre el borde superior de la puerta e inclinándome mucho a la derecha, pude alcanzar la cerradura que buscaba. Mis dedos, medio entumecidos por el ascenso, eran muy torpes al principio, pero pronto me di cuenta de que eran anatómicamente adecuados, y que recordaban bastante bien. Desde ignotos abismos de tiempo, los complicados y secretos movimientos de algún modo habían llegado correctamente a mi cerebro con todo detalle, pues en menos de 5 minutos sonó un chasquido, cuya familiaridad me resultó todavía más impresionante porque no lo había previsto deliberadamente. Un instante después, la puerta de metal se abría de par en par, lentamente, con un ligero ruido chirriante. Miré deslumbrado la fila grisácea de estuches puestos de canto, y sentí una tremenda oleada de una especie de emoción totalmente inexplicable. Justo al alcance de mi mano derecha había un estuche cuyos jeroglíficos curvos me estremecieron con una angustia infinitamente más compleja que el mero temor.
Temblando todavía, conseguí sacarlo entre un aluvión de desconchones arenosos y atraerlo hacia mí sin hacer mucho ruido. Igual que el otro estuche que había tocado, medía algo más de 20 por 15 pulgadas, 51 por 38 centímetros, y estaba cubierto de dibujos matemáticos curvos en bajo relieve. Su espesor superaba un poco las 3 pulgadas, casi 8 centímetros. Encajándolo burdamente entre mi pecho y la superficie por la que trepaba, forcejé para abrir el pasador y finalmente solté el gancho. Levanté la tapa, me eché el pesado objeto a la espalda y sujeté el gancho al cuello de mi chaqueta. Una vez que tuve las manos libres, bajé gateando torpemente hasta el polvoriento suelo y me dispuse a examinar mi botín. Arrodillándome en el polvo arenoso, cambié el estuche de posición y lo coloqué frente a mí. Me temblaban las manos, y temía sacar el libro de dentro casi tanto como deseaba. Me sentía impulsado a hacerlo. Paulatinamente había caído en la cuenta de lo que iba a encontrar, y esa percepción casi paralizó mis facultades. Si aquella criatura estaba allí, si yo no estaba soñando, las implicaciones rebasarían por completo todo lo que el espíritu humano puede soportar. Era mi momentánea incapacidad para darme cuenta de que todo lo que me rodeaba era un sueño. La sensación de realidad era tremenda, y cuando recuerdo la escena de nuevo, me lo parece. Finalmente, saqué temblando el libro de su envase, y miré fascinado los jeroglíficos de la cubierta que también conocía. Parecía estar en excelente estado, y las letras curvilíneas del título me tenían casi tan hipnotizado como si pudiera leerlas. La verdad es que no puedo jurar que no las leí realmente en algún transitorio y terrible acceso de memoria anormal. No sé el tiempo que pasó antes de atreverme a levantar aquella fina cubierta de metal. Traté de ganar tiempo y me di 1000 pretextos. Me quité la linterna de la boca y la apagué para ahorrar batería. Luego, a oscuras, me armé de valor. Y finalmente levanté la tapa sin encender la luz. Por último, proyecté la luz de la linterna sobre la página expuesta, cobrando ánimo por anticipado para reprimir cualquier exclamación ante lo que pudiera encontrar. Miré por un momento, luego casi me derrumbé. Apretando los dientes, sin embargo, guardé silencio. Me tumbé completamente en el suelo y me llevé la mano a la frente en medio de la oscuridad circundante. Lo que temía y esperaba estaba allí. O estaba soñando, o el tiempo y el espacio se habían convertido en una farsa. Debía de estar soñando, pero tenía que comprobar aquel horror llevándome ese libro para enseñárselo a mi hijo si efectivamente era real. La cabeza me daba vueltas tremendamente, a pesar de que en la penumbra reinante no había ningún objeto visible que se arremolinara a mi alrededor. Ideas e imágenes del más puro terror, provocadas por las perspectivas que mi vislumbre había revelado, comenzaron a afluir a mi mente, nublando mis sentidos. Me acordé de aquellas presuntas huellas en el polvo, y al hacerlo, temblé al escuchar mi propia respiración. Una vez más encendí la luz, y miré la página del libro, como la víctima de una serpiente mira los ojos y los colmillos de su destructor. Luego, en plena oscuridad, cerré el libro con manos torpes. Lo metí en su estuche y cerré de golpe la tapa con el curioso pasador en forma de gancho. Tenía que llevármelo al mundo exterior, si es que de verdad existía. Si el abismo entero existía realmente. Si yo y el mismo mundo verdaderamente existíamos. No puedo estar seguro de cuándo me puse en pie tambaleándome y comencé mi regreso. Es extraño e indicativo de la sensación que tenía de estar alejado del mundo normal, que no mirase el reloj ni una sola vez durante aquellas horas espantosas que pasé en el subterráneo. Linterna en mano y con el ominoso estuche bajo el brazo, finalmente me vi andando de puntillas, con una especie de pánico mudo por delante de la sima que despedía una corriente de aire y de aquellas vagas trazas de huellas. Disminuí mis precauciones a medida que subía por las interminables rampas, pero no podía librarme de una pizca de recelo que no había sentido durante la bajada. Me horrorizaba tener que volver a pasar por aquella cripta de basalto negro, que era más antigua que la propia ciudad,
donde brotaban frías corrientes de las profundidades desguarnecidas. Pensé en lo que le causaba temor a la gran raza, y en lo que todavía podía estar al acecho, aunque débil y agonizante, allá abajo. Pensé en aquellas posibles 5 huellas circulares, y en lo que mis sueños me habían revelado acerca de ellas, y en los extraños vientos y sonidos sibilantes con ellas asociados. Y recordé los relatos de los nativos, en los que se insistía en el horror de los grandes vientos y de las indescriptibles ruinas subterráneas. Un signo grabado en el muro me indicó el piso apropiado para entrar, y finalmente llegué, después de pasar junto al otro libro que ya había examinado, al gran espacio circular donde se abrían varias arcadas. Inmediatamente reconocí a mi derecha el arco por donde había llegado. Me interné por él, sabiendo que el resto de mi trayecto sería más difícil debido al estado ruinoso de la mampostería fuera del edificio de los archivos. Mi carga metálica me pesaba y cada vez me resultaba más difícil no hacer ruido mientras caminaba a tropezones entre los escombros y toda clase de fragmentos. Acto seguido llegué al montón de escombros que llegaba hasta el techo a través del cual había abierto un estrecho paso. Al deslizarme de nuevo por él, sentí muchísimo miedo, pues la primera vez que había hecho algo de ruido, que en aquel momento, después de ver aquellas posibles huellas, temía ante todo meter ruido. Además, el estuche duplicaba el problema de atravesar la estrecha grieta. Pero subí a gatas aquella barrera lo mejor que pude y empujé el estuche por la abertura que tenía ante mí. Luego, con la linterna en la boca, me abrí paso con dificultad, desgarrándome la espalda con las estalactitas, como me había ocurrido antes. Al intentar sujetar el estuche de nuevo, se me cayó por la pendiente de los escombros un poco más allá de donde me encontraba, produciendo un inquietante estrépito que resonó por todo el recinto y me provocó un sudor frío. Me lancé inmediatamente tras él y lo recuperé sin hacer más ruido. Pero unos momentos después, los resbaladizos bloques bajo mis pies provocaron un súbito e inaudito estruendo. Aquel estruendo fue mi perdición, pues equivocadamente o no, me pareció oír una terrible respuesta muy detrás de mí. Creí oír un sonido estridente, sibilante, distinto de cualquier otro de este mundo, para el que no hay palabras adecuadas con qué describirlo. Es posible que no fuera más que imaginación mía. Si es así, lo que ocurrió a continuación fue como una siniestra ironía, ya que, si no fuese por el pánico que me produjo, el segundo hecho podría no haber sucedido nunca. Sea como fuere, enloquecí por completo. Cogiendo con una mano la linterna y agarrando sin fuerzas el estuche con la otra, salté y me lancé frenéticamente hacia adelante, sin otra idea en la cabeza más que un loco deseo de salir corriendo de aquellas ruinas de pesadilla, al mundo vigil del desierto iluminado por la luna que se hallaba tan lejos por encima de mí. Apenas si lo reconocí cuando llegué al montón de escombros que se elevaba en la inmensa oscuridad más allá del techo derrumbado, y me magullé y me lastimé repetidas veces al trepar por la empinada pendiente de bloques y fragmentos recortados. Entonces sucedió el gran desastre. Justo cuando cruzaba a ciegas la cumbre del montículo, me cogió desprevenido la inesperada pendiente, y mis pies resbalaron, y me encontré envuelto en un alud de piedras y cascotes que se deslizaban, cuyo estrepitoso fragor retumbó por toda la negra caverna en una serie de ecos que hicieron temblar la tierra. No recuerdo cómo salí de aquel caos, pero en un momento pasajero de lucidez me vi precipitándome, tropezando y gateando por el corredor en medio de aquel estruendo, llevando todavía conmigo el estuche y la linterna. Luego, justo en el momento de acercarme a aquella prístina cripta de basalto que tanto temía, la locura completa se apoderó de mí, pues cuando se apagaban los ecos de la luz volvió a oírse aquel silbido espantoso, extraño, que creí haber oído antes. Esta vez no cabía la menor duda. Y lo que era peor, procedía de un punto que no se hallaba detrás, sino delante de mí. Seguramente proferí un alarido. Tengo un vago recuerdo de que atravesé a toda velocidad aquella infernal bóveda de basalto de los seres mayores,
y que oí aquel detestable sonido extraño que brotaba de la desguarnecida puerta abierta de aquellas ilimitadas tinieblas inferiores. Hacía viento también, no una mera corriente de aire frío y húmedo, sino una ráfaga violenta, deliberada, que vomitaba ferozmente aquel abominable abismo de donde procedía el siniestro silbido. Recuerdo vagamente haber saltado y dado bandazos por encima de toda clase de obstáculos, perseguido por aquel viento torrencial y aquel estridente silbido que crecía por momentos y parecía encresparse y arrollarse deliberadamente a mi alrededor, como si arremetiese cruelmente contra mí por detrás y por debajo. Aunque soplaba a mis espaldas, daba la extraña impresión de que aquel viento me ponía trabas en lugar de ayudarme a avanzar, como si me hubieran echado un nudo corredizo o lazo. Sin preocuparme ya del ruido que hacía, salté estrepitosamente una gran barrera de bloques y me encontré de nuevo en el edificio que conducía a la superficie. Recuerdo que vislumbré la arcada de entrada a la sala de máquinas, y a punto estuve de gritar al ver la rampa que descendía a donde una de aquellas trampillas impías debía de abrirse 2 pisos más abajo. Pero en vez de gritar, comencé a decirme entre dientes, una y otra vez, que todo era un sueño del que pronto despertaría. Quizás me encontraba en el campamento, quizás estaba en mi casa de Arkham. Esa posibilidad reafirmó mi cordura y empecé a subir por la rampa que conducía al piso superior. Sabía, desde luego, que tenía que volver a atravesar la grieta de 4 pies, poco más de 1,20 m de anchura. Sin embargo, me atormentaban demasiado otros temores para darme perfecta cuenta de aquel horror hasta que llegué ante él. En mi descenso, el salto me había resultado fácil. Pero ¿podría salvar aquella brecha tan fácilmente yendo cuesta arriba, entorpecido por el miedo, el agotamiento, el peso del estuche metálico y el anómalo tirón hacia atrás de aquel demonio de viento? Pensé en todo eso en el último momento, y también pensé en aquellos seres indescriptibles que podían estar al acecho en los negros abismos del fondo de aquella sima. La vacilante luz de mi linterna era cada vez más tenue, pero gracias a un vago recuerdo, supe que había llegado al borde de la grieta. Las gélidas ráfagas de viento y los repugnantes silbidos que sonaban a mis espaldas fueron por el momento como un narcótico compasivo que embotó mi imaginación ante el horror de aquel abismo que se abría ante mí. Y entonces llegué a tener conciencia de nuevas ráfagas y del silbido delante de mí. Oleadas de abominación que a través de la misma grieta ascendían vertiginosamente desde profundidades inimaginables. Entonces fue cuando la pura esencia de la pesadilla realmente se apoderó de mí. Perdí el juicio, e ignorando todo excepto el impulso animal de huir, simplemente hice un esfuerzo y me lancé a trepar por los escombros de la pendiente como si no hubiera existido ningún abismo. Entonces vi el borde de la cima. Salté frenéticamente, con todas las fuerzas que todavía poseía, e inmediatamente me rodeó un torbellino diabólico de ruidos repulsivos y de completa oscuridad materialmente tangible. Que yo recuerde, ese es el final de mi aventura. Todas mis impresiones ulteriores caen de lleno en los dominios del delirio y la fantasmagoría. Los sueños, la locura y los recuerdos se fundieron desenfrenadamente en una serie de alucinaciones fantásticas y fragmentarias que no pueden tener ninguna relación con nada real. Hubo una horrible caída a través de incalculables leguas de tinieblas viscosas y sensibles, y un babel de ruidos completamente ajenos a cuanto conocemos de la tierra y de su vida orgánica. Latentes, rudimentarios sentidos parecieron cobrar vitalidad dentro de mí, revelando fosas y vacíos poblados de horrores flotantes que conducían a precipicios y océanos sin sol, y abundantes ciudades de torres basálticas sin ventanas, en las que nunca brilló luz alguna. Los misterios de nuestro primitivo planeta y de su pasado inmemorial cruzaron por mi mente sin ayuda de la vista ni del oído, y comprendí cosas que ni siquiera el más descabellado de mis sueños anteriores había llegado a sugerir.
y durante todo ese tiempo los dedos blancos y fríos de un vapor húmedo se aferraban a mí, y aquellos espeluznantes y detestables silbidos seguían sonando terriblemente por encima de todas las alternancias de Babel y silencio en la vorágine de tinieblas que me rodeaba. Después tuve visiones de la ciudad ciclópea de mis sueños, no en ruinas, sino tal como la había soñado. Me encontraba de nuevo en mi cuerpo cónico, no humano, mezclado con multitudes de la gran raza y de mentes cautivas que llevaban libros de arriba abajo por los altos corredores y las enormes rampas. Acto seguido, superponiéndose a esas imágenes, tuve espantosos destellos fugaces de percepciones no visuales que involucraban esfuerzos desesperados y contorsiones para librarme de los aferradores tentáculos del viento zumbante. Un insensato vuelo como de un murciélago a través de una atmósfera densa, un forcejeo febril por abrirme paso a través de la oscuridad azotada por el ciclón, y un frenético tropezar y trepar por encima de la mampostería caída. En una ocasión tuve un curioso e indiscreto destello de una visión a medias, un tenue y difuso atisbo de un resplandor azulado a lo lejos por encima de mí. Luego soñé que, perseguido por el viento, trepaba y me arrastraba, me introducía con dificultad en un espacio bañado por el resplandor sardónico de la luna, a través de un revoltijo de escombros que se deslizaban y se derrumbaban detrás de mí en medio de un mórbido huracán. Fue el nocivo y monótono azote de aquella exasperante luz lunar lo que me anunció que, al fin, había regresado a lo que una vez había conocido como el mundo objetivo y vigil. Me hallaba boca abajo, arañando las arenas del desierto australiano, y alrededor de mí aullaba un viento huracanado, como nunca había conocido en la superficie de nuestro planeta. Mi ropa estaba hecha jirones, y todo mi cuerpo estaba cubierto de magulladuras y arañazos. Recobré el conocimiento muy despacio, y en ningún momento pude saber cuándo se acabaron mis verdaderos recuerdos y empezó mi sueño delirante. Todo parecía haber sido un montículo de bloques titánicos, un abismo debajo de ellos, una monstruosa revelación del pasado y al final una horrorosa pesadilla. Pero, ¿cuánto había de cierto en todo aquello? Mi linterna había desaparecido, e igualmente el estuche metálico que pude haber descubierto. Pero, ¿había existido en realidad tal estuche, o los abismos, o aquel montículo? Levanté la cabeza, miré hacia atrás, y solo vi las estériles y ondulantes arenas del desierto. El viento demoníaco había amainado, y la hinchada y fungosa luna descendía por el oeste tiñéndolo de rojo. Me puse de pie con dificultad y empecé a andar, tambaleante, en dirección al campamento. ¿Qué me había ocurrido en realidad? Me había derrumbado en el desierto simplemente y había arrastrado mi cuerpo atormentado por los sueños durante millas de arena y bloques enterrados. De no ser así, ¿cómo podría soportar seguir viviendo? Pues ante aquella nueva incertidumbre, toda mi confianza en que mis visiones no eran reales, sino que se basaban en mitos, se disipó una vez más y surgieron de nuevo las horribles dudas de antes. Si aquel abismo era real, entonces la gran raza también lo era, y sus impíos logros y secuestros en el vórtice cósmico del tiempo no eran mitos ni pesadillas, sino una terrible y pasmosa realidad. Había vuelto atrás, en horrorosa realidad, al mundo prehumano de hace 150 millones de años, en aquellos misteriosos y desconcertantes días de amnesia. ¿Había sido mi cuerpo actual vehículo de una conciencia espantosamente ajena, surgida de los abismos paleógenos del tiempo? Había conocido, en efecto, como mente cautiva de aquellos seres que arrastraban los pies, aquella maldita ciudad de piedra en su apogeo primordial, y había descendido sinuosamente por aquellos corredores en la repugnante forma de mi propio captor. ¿Eran aquellos sueños que me habían atormentado durante más de 25 años el resultado de recuerdos completamente monstruosos? ¿Había conversado verdaderamente con mentes procedentes de los rincones más inalcanzables del tiempo y del espacio?
Llegué a conocer los secretos pasados y futuros del universo y a redactar los anales de mi propio mundo con destino a los estuches metálicos de aquellos archivos titánicos. Constituían en verdad aquellas otras criaturas, aquellos espantosos seres mayores que controlaban los vientos fortísimos y emitían demoníacos sonidos sibilantes, una amenaza constante y oculta que aguardaba y se debilitaba poco a poco en los negros abismos, mientras las distintas formas de vida proseguían su evolución multimilenaria en la superficie del planeta, castigada por el paso del tiempo? No lo sé. Si aquel abismo y lo que contenía eran real, no hay esperanza. Entonces, verdaderamente, se cierne sobre este mundo humano una irrisoria e increíble sombra procedente de otro tiempo. Pero afortunadamente no hay ninguna prueba de que todo eso no haya sido más que una serie de nuevos episodios de mis sueños basados en mitos legendarios. El hecho de que no me trajera el estuche metálico sería prueba de ello, y hasta ahora no se han encontrado esos corredores subterráneos. Si las leyes del universo son favorables, nadie los encontrará jamás. Pero yo debo contarle a mi hijo lo que vi, o creí ver, y dejarle que, como psicólogo que es, juzgue la realidad de mi experiencia y comunique a otros este informe. Ya he dicho que la atroz veracidad de mis atormentados años de sueños depende totalmente de la realidad de lo que creí ver en aquellas ciclópeas ruinas enterradas. Me ha costado realmente poner por escrito esta revelación crucial, como cualquier lector puede suponer. Por supuesto, me refiero a aquel libro guardado en un estuche metálico, el estuche que yo saqué de su cubil olvidado, en medio del polvo inalterado de 1.000.000 de siglos. Ningún ojo ha visto, ninguna mano ha tocado ese libro desde el advenimiento del hombre a este planeta. Y sin embargo, cuando enfoqué la linterna sobre él en aquel espantoso abismo megalítico, vi que las letras de extraños colores que cubrían las quebradizas páginas de celulosa amarilladas por el paso de los eones no eran realmente jeroglíficos desconocidos de los albores de la Tierra. Eran, al contrario, letras de nuestro alfabeto corriente, que formaban palabras en lengua inglesa, escritas por mi propia mano.